iniciamos hoy día 18 de noviembre de 2020. Vamos a iniciar una sesión nueva de feminismo referida a debates, ¿no? Debates feministas que están pues prácticamente en las redes sociales, pero que están también en el pensamiento de muchas feministas y de mucha gente en general, ¿no? Son debates que a veces muy punzantes, a veces muy airados. Y bueno, pues nosotros en septiembre, cuando os digo un poquito el contexto, cuando nos reunimos la Atenea, que es el grupo de la sección de feminismo, en el Carmen de la Victoria, lo planteamos estos debates como una cosa mucho más, con un café delante, en un ambiente, pues eso, del Carmen de la Victoria, lo planteamos de otra forma. Pretendíamos, pues, tener, primero aclararnos ideas, intentar hacer un debate lo más amplio posible, con unas lecturas previas y tal, y de ese debate, pues, sacar alguna idea más global y potenciar una conferencia o programar una conferencia o dos conferencias, porque hay posturas diferentes, hay muchas posturas diferentes. 100 conferencias no vamos a tener, pero al menos dos, con las posturas como más que se notan como más o que pueden estar más enfrentadas, e intentar que eso se lleve a la Ateneo. Entonces, la primera, como previo, era ponernos nosotros de acuerdo, intentar ver cuáles eran los puntos que no entendíamos o de qué manera podríamos aclararnos, ampliar el discurso, intentar escucharnos, intentar hacerlo sobre todo muy respetuoso, no juzgar y no hacer ningún tipo de valoración peyorativa de ninguna postura, y en ese sentido pues hacer un debate rico y lo más amplio posible. Bueno, las circunstancias que se dan con la pandemia pues son estas que estamos haciendo y afortunadamente pues podemos hacerlo. Y yo creo que eso nos debemos de congratular todas las personas que estamos aquí hoy asistiendo o empezamos en este debate. Como queríamos que alguien diera un poco, coordinara un poco, diera un poco las pautas, hiciera una introducción, pensamos en Paqui Granado Gámez, que ya estaba en el Ateneo, que en algún momento ha tenido una conferencia espléndida, le recuerdo yo. Pues bueno, quisimos contar con ella. Y como siempre, Paqui está para todas, ¿no? Y nunca pone una pega en ese sentido. Con lo cual, pues, muchísimas gracias de aquí, Paqui, porque es verdad que siempre que la llamamos, siempre está dispuesta. Y lo que nos va a dar es un poco pues, las pautas mínimas o los elementos mínimos, y también nos ha dado la orientación para leer. Hemos leído los artículos, unos 4 artículos, 3 o 4 artículos que ella nos propuso, pero después, como somos unas chicas aplicadas, pues nos hemos puesto las pilas y hemos empezado a ver que hay un montón de cosas, infinitamente. Es un debate muy, muy, muy amplio y complejo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues que bueno, que no va a terminar aquí. Quiero decir que vamos a intentar en el Ateneo aproximarnos a este debate, intentar aclararnos la idea, posiblemente con una conferencia que vamos... Yo creo que cuando he puesto la banderola ya no sé si será... Creo que es Eugenia. ¿Eugenia? ¿Perdón? No, que he oído el sonido de fondo y creo, por la voz que he escuchado, que es mi compañera, que está aquí abajo, Eugenia, que no aparece la imagen, que tendrá problema de que tendrá a lo mejor de conexión. Ya estoy yo atento de eso. Seguí. Correcto. Bueno, pues mirar que realmente la conferencia que completará este debate va a ser el 12 de enero y la va a dar Nieves Ibeas, que es de la Universidad de Zaragoza. Geni es amiga suya o tiene bastante relación con ella y posiblemente pues, se ponga en contacto. En principio se ha puesto ya en contacto, le ha dicho que sí, que le parece bien esa fecha, que le parece bien abordar el tema que le proponemos, y en principio pues esa parte la tenemos cubierta. En nuestro debate, en el debate de identidades de sexo género, queríamos meter, lógicamente, con una postura género e identitario. Nos parecía muy oportuno
esa otra visión y qué argumentación se daba al respecto. Lo que pasa es que hemos tenido dificultad, si os lo digo. Hemos hablado con 3 personas y las 3 nos han dicho que no, después de pensárselo. Primero nos decían que se lo iban a pensar y realmente pues después nos han dicho que no. Afortunadamente esta tarde Geni me ha llamado y me ha dicho que hay una persona que estaría dispuesta a hacerlo, se llama Stefano Barossi, y que es una persona que ha trabajado su tesis sobre identidades y que por tanto posiblemente sea la persona que haga conferencia, debate, porque eso es lo que hemos pensado, hacer una conferencia de debate sobre ese tema. En el momento que le hemos propuesto, que iba a ser el 10 de diciembre, pensábamos que había muy poco tiempo, que se ha hecho esta mañana, que había muy poco tiempo, las otras personas han tenido casi un mes y pico para pensárselo, pero esta persona afortunadamente ha dicho que sí y por tanto lo vamos a tener con otra charla complementaria, otro debate complementario al que vamos a tener hoy y que lo tendremos dirigido por Stefano. Hará una pequeña conferencia, una pequeña charla y después habrá un debate al respecto. Es obvio que tendrá también una conferencia a su vez, que si la puede dar él o se puede ser Gerardo, que es un chico que nos ha dicho que no puede ahora, pero que sí que puede en abril. Pues es posible que esa conferencia pues, se desplace un poco en el tiempo si no encontramos a otra persona que lo pueda hacer. No sé si os estoy liando, pero esa es la idea, ¿no? 2 debates. El primero que estamos proponiendo es el debate de identidades, de sexo, etcétera, que iniciamos hoy. Tendrá una segunda parte que se hará el 10 de diciembre y después habrá una conferencia el 12 de enero. Y con eso esa parte de debate, digamos, pues se quedaría hasta ahí, vamos a llegar en el Ateneo. Y en la de la Constitución lo haremos, pero eso se hará posiblemente en el mes de marzo. O sea que esos son los 2 debates que de la sesión feminismo planteamos el realizar, ¿vale? Sobre este debate, pues sobre este debate deciros una cosa, después de leer los materiales y de las cosas que más o menos he ampliado, realmente veo que no solamente que el lenguaje, que el debate sea complejo, sino que a mí me ha pillado de sorpresa, de verdad. Yo he estado siempre militando en el movimiento feminista, creía que estaba al día en los debates y para nada. Yo no, en más, yo consideraba que este debate era un debate de ampliación de derechos, de ampliación, de no discriminación, de intentar que eso fuese lo más amplio posible y desde una posición de izquierda, una posición progresista, yo creía que mi actitud era, pues bueno, no se niega nada, simplemente se amplía el espectro, pues fenomenal. Pero me estoy dando cuenta por las lecturas que estoy viendo que ese no es el planteamiento, que es otro planteamiento y en eso es lo que nos va a incidir un poco Paqui. Es verdad que a mí me han saltado muchas alarmas, no sé si a vosotras y a vosotros, pero realmente para mí ha sido como un descubrimiento de pronto decir, pero yo, ¿a dónde he estado yo? ¿Por qué no me he enterado de esto? ¿No? Un poco así. Así que es cuestión de que ahora pues lo intentemos lo más, en la medida de lo posible, aclararnos y que esa complejidad que tiene en tantos ámbitos, tanto en el derecho como en el lenguaje, en la educación, en la sanidad, es decir, cómo la implicación de lo que hoy vamos a discutir tiene después unas consecuencias muy largas, una sombra muy alargada. Y por tanto, pues yo creo que en eso es lo que nos tenemos que ir pues, clarificando, ¿no? Y para eso, pues, tenemos a Paqui. Paqui, le he dicho que me mande su currículum porque en su día me lo mandó, pero no me lo han mandado al final. ¿Qué le he mandado? Sí. Ah, sí. Al correo. Pues, da igual. Al correo. Al correo, da igual. Pues no lo he visto, fíjate. Pero bueno, en cualquier caso, Paqui es una referente feminista de que yo la conozco, una persona que la conocí yo cuando militaba en comisión en la Secretaría de la Mujer y que hemos estado en contacto, pues yo qué sé, desde los años, desde antes, en los 80 lo conocía, pero desde luego ya en los 90 muchísimo más. Y hemos tenido una relación muy estrecha en ese sentido. Ella es la persona responsable de igualdad en el Ayuntamiento de Maracena y es una persona que además es muy próxima y que está en el día a día, o sea, que está en la práctica diaria de las personas, los problemas que se tienen a nivel de ese pueblo, pero a nivel en general. Forma parte de la asamblea, bueno, forma parte de lo que es ahora la plataforma de 8
28 de marzo, de 25 de noviembre, es una persona implicada a todos los niveles y también es profesora de la universidad, donde imparte en trabajo social, ¿no es, Paqui? En trabajo social. Derecho, relaciones laborales, políticas. Soy profesora de Derecho, Derecho del Trabajo. Efectivamente. Es una presentación un poco así, porque no tengo los papeles, pero bueno, en cualquier caso lo que nos interesa es lo que nos va a decir. Por supuesto. Y centrar un poco lo que va a ser la discusión o el debate amable, eso sí, subrayen, el debate amable que vamos a tener y fructífero, espero. Así que sin más, Paqui, plantéanos lo que tú quieras, bueno, que después hablaremos. Muchísimas gracias, Soko, por contar conmigo, por contar conmigo y muchísimas gracias al Ateneo, lugar en el que por fin, hoy, después de mucho tiempo en el que Soko ha estado detrás mía, porque ya me ha dado papeles no sé cuántas veces y los he perdido, al favor de inscribirte como socia del Ateneo. Pues Soko, te he mandado mi inscripción del Ateneo por correo, así que tengo que decir que encantada de pasar a formar parte de este grupo de personas que la mayoría conozco desde hace muchísimos años, como dice Soko, nos vamos todas haciendo mayores y nos conocemos desde la década de los 80, cuando yo estaba terminando la carrera y empecé a estar trabajando con la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras. Bueno, para mí desde luego es como digo, un placer estar aquí con todos y todas vosotras, ¿no? Y desde luego compartir mis reflexiones en torno a un tema que a mí personalmente me preocupa considerablemente y que tengo que deciros con toda la humildad del mundo que yo aquí soy una aprendiz. Es decir, para nada me considero experta de la temática de la que hoy os voy a hablar, sencillamente fruto de mi curiosidad permanente por estar al tanto de las cosas, pues estoy al hilo pertenezco también a una red a nivel nacional de personas que nos movemos en el mundo del feminismo y que por tanto hay una transmisión constante de información donde los debates están muy presentes y en la medida en que, como digo, pues estoy en esas redes y en la medida en que es un tema, lógicamente, que toca directamente también a mi formación específica como jurista, pues me he adentrado en él, lo cual no quiere decir que en absoluto, y por eso digo que con toda la humildad del mundo, os voy a trasladar cuáles son mis reflexiones al respecto. Bueno, para ello me he permitido, y por favor me confirmáis que se va a ver bien, porque voy a compartir la pantalla. Un momentito, que estoy tratando de... A ver si compartir. Pero ahora mismo me parece que no sale nada, ¿no? A ver, un momentito. Ajá, me tengo que ir aquí. Llevo rato sin ponerlo, pues se ha ido. Vamos a ver. Ahora mismo va a aparecer. Bien. Vamos a ver si no hay problema. Vale. Bueno, ahora sí que voy a poner lo de la presentación, que creo que ya está preparada. Aquí estamos. Ahora me decís si estáis, por favor. Si veis ya la pantalla. Sí. Sí se ve, ¿no? Vale. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, pues entonces voy a iniciar la presentación en relación al objeto del tema de hoy, que cuando le pusimos un título,
pues era, pusimos sexo, identidad, en interrogante, género, la pretensión de cambios estructurales a partir de leyes sectoriales. Bueno, yo he trazado como 3 grandes cuestiones que voy a tratar, como digo, desde este acercamiento a la materia. En primer lugar, ver cuál es el origen del debate. Posteriormente trataré de contextualizarlo y después ver cuál es exactamente el contenido más relevante de ese debate. En cuanto al origen del debate, como digo, el contenido, bien, ¿cuál es el origen del debate? Bueno, como bien decía Soko, y comentaba, pero yo realmente, ¿dónde he estado metida últimamente? Como para no estar en esta historia. Bueno, es que realmente en España, esta historia, de lo que vamos a hablar hoy, del fondo de lo que vamos a hablar, estaba reservada a grupos minoritarios. Eran temas que se trataban en determinados contextos. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años, en el marco de una especie también de tertulia que se montó por parte del máster GEMA, el máster de género GEMA, pues justamente fue cuando yo empecé a entrar en contacto con todos estos temas que subyacen y que están presentes en lo que hoy vamos a hablar y en las reformas de las que vamos a hablar, ¿no? Pero realmente era algo como muy dirigido a pequeño público y a públicos como muy determinados. Pero no constituía un debate en el seno del movimiento feminista en España. Sin embargo, en este momento no solo no forma parte del debate del movimiento feminista en España, sino, como bien sabéis, ahora mismo es uno de los elementos centrales del debate en el feminismo en España. ¿Cuál es el desencadenante para que realmente eso se haya presentado y esté ocupando todo ese alcance mediático y en las redes, sobre todo en las redes, esta cuestión? Bueno, el desencadenante va a ser efectivamente el poner sobre la mesa una serie de propuestas legislativas de modificación de determinadas cuestiones. Concretamente, hay 3 reformas legislativas, una de ellas que refiere a la protección de la infancia, como sabéis. Otra de ellas, de la que se habla últimamente muchísimo menos, refiere a una primera propuesta normativa del año 2017 del Grupo Izquierda Unida Podemos, del Grupo Unidas Podemos, que presentó una propuesta que hacía referencia en su conjunto a los derechos del colectivo LGTBI. Y posteriormente, y la que en este momento ocupa el lugar central, porque es la primera que en el momento presente ha tomado carta en el asunto el gobierno, en concreto el Ministerio de Igualdad, para empezar a tramitarla ya como proyecto de ley. Sabéis que justamente hoy acaba el plazo para el periodo de consulta pública que se ha puesto en marcha antes de empezar a redactar el proyecto, porque efectivamente en este momento no existe como tal un proyecto, pero sí hay un referente inmediato que tenemos, que es esa proposición de ley que os mandé, no sé si la habéis ojeado, esa proposición de ley que tiene por título la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género. Eso es lo que en este momento conocemos realmente, porque, como digo, esa ley cuya apertura de recepción de propuestas hoy se cierra, pues se ha denominado Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans. Es decir, hay un cambio de nomenclatura, pero, como digo, el contenido del texto, y es en torno, porque es lo que realmente se conoce, en torno a lo cual gira el debate, es esa proposición de ley que presentó en su momento el Grupo Unidas Podemos en el Congreso y que me consta que el Ministerio de Igualdad retoma, y realmente esta necesidad de abrir ese espacio de consulta pública se ha generado también porque ha habido una reacción por parte de un sector muy importante del movimiento feminista cuestionando lo que de fondo implicaba esta
propuesta de reforma normativa. ¿Y cuál es el fondo realmente de esta propuesta de reforma? Pues mirad, realmente, y comprendo la sorpresa de Soko, cuando uno escarba un poco y empieza a leer, y perdonad porque efectivamente hay lecturas súper interesantes que en el momento que me pilló Soko pues fue lo primero que tenía a mano, y hay ya muchísima literatura que además sale a diario está continuamente saliendo nuevas cosas sobre el tema. Cuando uno escarba un poco se da cuenta que realmente esta propuesta no está hablando de una serie de reformas normativas para profundizar en la igualdad y en la no discriminación del colectivo trans, sino que va mucho más allá. De hecho, hay un determinado sector que presenta la polémica como una polémica entre dos sectores enfrentados del feminismo. Por un lado, el feminismo clásico o tradicional, y por otro lado, un feminismo posmoderno, un feminismo inclusivo, frente a la desconsideración del otro sector del feminismo clásico o tradicional, que se llega a tachar de excluyente, de un feminismo excluyente. Pues bien, vamos a tratar de vislumbrar, en la medida de mis posibilidades, qué es lo que hay en el fondo de esta polémica que después trataré de concretar. Esto es una frase así como muy pesada, pero tratando un poco de situar en una frase cuál era ese fondo, pues yo he alcanzado a poner esto. En la propuesta realmente lo que se está planteando, lo que hay tras ella, es la introducción de nuevos marcos de referencia, tanto en el terreno filosófico como político como jurídico, que van a ser contradictorios, por un lado, con todo el aparato conceptual sobre el que se asienta el ordenamiento jurídico vigente, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y por otro lado, son marcos, como digo, el marco de referencia que se trata de implantar a través de esta norma es claramente contrario a los presupuestos teóricos feministas sobre los que se sustenta el marco político y normativo que se construye, que venimos construyendo en materia de igualdad y no discriminación por razón de sexo. No sé si esta frase así como muy rimbombante es suficientemente clara, pero sobre esa me voy a mover, porque evidentemente se pretende introducir nuevos marcos de referencia que llevan aparejada una profundidad e intensidad y complejidad tremenda. Pues bien, realmente lo que se pretende es una nueva configuración simbólica del sistema sexo-género. Realmente, desde esa propuesta, desde esa nueva configuración, lo que se pretende es anular el sexo como realidad biológica y se vindica el género entendido como un elemento subjetivo, entendido como una identidad sentida. Y pongo entre comillas lo de sentida porque adquiere especial relevancia respecto a esa postura. Realmente se pretende una reconfiguración general de los criterios sobre los que basar derechos y políticas, y que afecta, como veremos, al conjunto de la población y de manera especialmente intensa a la mitad de la población, que somos las mujeres. Por eso digo que el calado de estas propuestas de reforma normativa es normal, Soko, que te sorprendiera, porque realmente el calado es un calado muy profundo y muy complejo. Bien, esto es un problema de España. Esto es una cuestión que ha surgido en un grupo concreto, determinado, político, militante, en España. No. Para poder entender esto, que a nosotros nos está llegando ahora con carácter masivo, como digo antes, eran debates que se daban en determinados sectores específicos, pero esto que nos está llegando ahora al debate público y al debate más generalizado, hay que entenderlo en un contexto mucho más global. Lo que está ocurriendo en España no es algo aislado, sino que es algo que tiene que ver, como digo, con una realidad mucho más global. Una realidad
que expresa sus postulados teóricos en un documento que se conoce como los principios de Yogyakarta. ¿Qué es esto de los principios de Yogyakarta? Esta es la carátula de la publicación que hay, la tenéis en internet si queréis verla, sobre los principios de Yogyakarta, que si veis pone principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Estos principios de Yogyakarta son del año 2006. Como digo, en el año 2006, ¿qué es lo que ocurre? Pues mirad, me voy al propio texto, vamos a ver si yo consigo que veáis lo que aquí pone. Esto es la introducción, el preámbulo de ese documento que dice así. La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, en nombre de una coalición de organizaciones de derechos humanos, han puesto en marcha un proyecto encaminado a desarrollar una serie de principios jurídicos internacionales sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos a la vista. Es que tengo aquí las imágenes que hacen que no pueda ver. Espera, a ver si las quito. No. Esperar, es que voy a quitar la imagen para poder leer. Ahora, han puesto en marcha un proyecto encaminado a desarrollar una serie de principios jurídicos internacionales sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos a las violaciones basadas en la orientación sexual y la identidad de género, a fin de imbuir de una mayor claridad y coherencia las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Y dice, un distinguido grupo de especialistas en derechos humanos ha redactado, desarrollado, discutido y refinado estos principios. Luego de reunirse en la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, 29 reconocidas y reconocidos especialistas procedentes de 25 países de las diversas disciplinas y con experiencia relevante en el ámbito internacional de los derechos humanos adoptaron en forma unánime los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Perdonad que os lea toda esta parrafada, pero es que me parece tremendamente importante. A ver, yo cuando leía esto, lo primero que hice es decir, oye, y esto de la... Porque está formulado, y si, vamos, no nos da tiempo ahora, pero cuando si tenéis ganas después, vemos cómo se formulan estos principios. Cuando uno ve cómo están formulados estos principios, están formulados a modo de tratado internacional. Y mi curiosidad fue pensar, oye, desconozco una organización internacional que en este momento no sitúo. ¿Qué es eso de la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos? ¿Y quién es ese distinguido grupo de especialistas en derechos humanos que desarrolla, redacta y refina los principios? Principios que, como veremos, no son un documento que se queda aislado, sino que si nosotros nos movemos por las distintas normas ya publicadas, por ejemplo, en Argentina en el año 2012, sobre identidad de género, veremos que reproducen tal cual las definiciones que se dan en este documento y veremos cómo la propuesta normativa española, en su propio preámbulo, se remite directamente a estos principios como elemento fundamental sobre el que se basa. Por eso pensé, pues hay que leerse, lógicamente, estos principios, porque en el propio preámbulo de la normativa nuestra lo refiere. Pues bien, mirad, la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos son ONGs privadas. No pertenecen a ninguna organización internacional de derecho público. No están como organizaciones en la esfera de Naciones Unidas, ni en la esfera de la Unión Europea, ni en la esfera del Consejo de Europa. Son ONGs privadas. Ese distinguido grupo de especialistas en derechos humanos tiene mucho que ver con otra cosa que está funcionando desde la década de los 90 en Estados Unidos. Y me refiero a los orígenes del llamado lobby trans. Un lobby trans que es el que posibilita la concreción
en Indonesia ese año 2006 con los fondos que aplica y que está en consonancia directa con esa Comisión Internacional de Juristas y ese Servicio Internacional para los Derechos Humanos, él, como digo, está en el alma de todo este movimiento. El origen del lobby trans, no son, su origen no es un grupo de mujeres u hombres trans que están en una situación de exclusión y que están luchando por sus derechos como es totalmente legítimo. Nos encontramos con un grupo de importantes profesionales con importante capacidad en el mundo americano, en el mundo de Estados Unidos. Hablamos de juezas, de juristas, de empresarias, de políticas, de intelectuales trans estadounidenses que se reúnen en un hotel, el Hotel Hilton, para diseñar la agenda lobby. Hay que decir que son mujeres trans, es decir, que son con sexo de origen, de nacimiento masculino, pero que han transformado son transexuales y se han movido hacia el espectro femenino, por eso hablamos de mujeres trans. Es decir, lo que se llama, esto está, en la base de esto está lo que se llama esos biológicamente hombres que de entrada, en un primer momento, solo este grupo estaba conformado por mujeres trans. Pues bien, ese gran logro de este lobby va a ser uno de los grandes logros, aparte de tener al movimiento feminista totalmente convulsionado en muchos países del mundo, es el haber configurado estos principios de Yogyakarta. Pues bien, mirad, en ese documento hay dos definiciones que son fundamentales y que las veréis totalmente reproducidas en la ley argentina y en esta propuesta que tenemos, que conocemos en este momento, sobre estos conceptos fundamentales, sobre todo el de identidad de género, sobre el que se construye el conjunto después normativo en relación a esta temática. Nos aparece la orientación sexual, como digo, estos son principios que están recogidos específicamente en este documento de estos principios y nos dice, ¿qué entiende por orientación sexual? La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, tal. Bueno, mirad, de ahí hay distintas cosas a destacar que van a ser absolutamente vitales para entender el resto de todo lo que es ese nuevo intento de construcción simbólica de eso que llamamos género. Si os dais cuenta, por lo pronto, cuando se habla de orientación sexual y se define, por lo pronto, cuando se habla de orientación sexual, cuando se tiene una atracción emocional, lo que sería la homosexualidad, no habla por personas del mismo sexo, utiliza el género. Se habla de la atracción de personas por el mismo género o por un género diferente. Por otro lado, cuando se habla de identidad de género, lo sitúa claramente en el terreno de lo subjetivo y de lo individual y de lo personal y de lo emocional, y además utiliza una expresión que es muy significativa cuando dice que esa vivencia individual, interna, como cada persona la siente profundamente, y dice, puede corresponder o no, y es muy significativo cuando habla del sexo asignado al momento del nacimiento. El sexo asignado. Es como si cuando nacemos el médico, la matrona, la médica, el matrono nos asigna, fruto de algo un poco esotérico, pues que seamos
machos o hembras, o de manera muy limitada en cuanto a sujetos que nacen con lo que se llama la intersexualidad, que es un elemento que se produce de manera muy, muy poco significativa en términos cuantitativos, pero que efectivamente existe. Pues bien, dicho esto, vamos a ver cómo, y ahora me voy, este es el texto, este es esa proposición de ley que está sobre la mesa desde el año 2018, metido en el Congreso de los Diputados y que se reactivó hace unos meses y sobre el que se está construyendo todo el debate. Es importante ver cómo eso que yo he leído de esos principios de Yogyakarta y que efectivamente en eso se compendia digamos, todo ese nuevo corpus teórico y conceptual en torno al que se construyen estas propuestas que se han ya aprobado en distintos países y que en este momento está en España esa discusión, me parece muy importante reseñar lo siguiente. Os he dicho que esos principios no están creados en el seno de ninguna organización internacional de derecho público. Están construidos en el seno de organizaciones privadas y por sujetos privados. Pues mirar, sin embargo, cómo se formula. Este es el preámbulo, la exposición de motivos de esa proposición no de ley. Y dice, en ese párrafo segundo que es poco, para no leer todo porque si no me voy a entretener demasiado, y es, la no discriminación de las personas trans ha sido objeto de interés jurídico en el derecho internacional, destacando la redacción en el año 2006 de los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional. Los principios de Yogyakarta no forman parte del derecho internacional. No lo son. Eso es como si un grupo de mujeres, como si el lobby europeo de mujeres, que existe, se reúne en París, en Madrid, y deciden invitar a juristas para que hagan un documento. Evidentemente eso no constituye derecho internacional. Pero sin embargo, la formulación, si os dais cuenta, y es totalmente importante, se repite, estos principios son recurrentes en esta exposición de motivos y de manera sistemática, porque como digo, es donde se define ese corpus teórico fundamental sobre el que se construye todo lo demás. Por otro lado, es muy importante también en este momento recordar, si lo habéis leído, solo lo recordamos, las definiciones fundamentales de las que parte este texto en base, como digo, con la inspiración en esos principios de Yogyakarta. Esto es ya el articulado concreto de esta propuesta normativa española y habla de las definiciones. Bueno, me voy a centrar solo en algunas porque si no daría para entretenerme y lo propio es que después debatamos. ¿Cómo se definen las personas trans? No habla de transexual. Veremos cómo hay un uso de conceptos que, bueno, después consideraré al final, pero se habla de personas trans. Y entonces dice, personas cuya identidad sexual, de género y o expresión de género no es la que se le asignó al nacer en base a la lectura normativa y restrictiva que el sistema médico-legal viene realizando al examinar los genitales con los que nacieron, pene o vulva. A efectos de esta ley, me salto cosas, voy solo a efectos de esta ley se entiende como un término, esto es muy importante, a efectos de esta ley se entiende como un término meramente jurídico. O sea, estamos en el marco de una ley y dice, bueno, le llamo personas trans, pero vamos, porque no encuentro otra manera en este momento de decirlo, pero esto no es lo importante, porque lo importante es que ese término puede o no coincidir con los términos empleados por la persona para autodefinir su condición, tales como persona transgénero, transexual, travesti, hombres o niños con vulva, mujeres o niñas con pene, variantes de género, queer, personas no binarias u otro. Curiosamente, queer, que aparece además como un término inglés, aparece en cursiva, es curioso que el nombre de una teoría aparezca como una manera de autodefinición. Concretamente, además, este lobby
el lobby LGTBIQ+, incluye personas queer, ¿no? Veremos efectivamente qué conexión tiene con esto la llamada teoría queer, que hasta hace poco también formaba parte solo de un grupo muy minoritario de personas que, bueno, pues que avalaban la tesis de lo que podemos llamar esa teoría. Bien, seguimos. Personas no binarias. Personas cuya identidad sexual, de género y o expresión de género se ubica fuera de los conceptos de hombre, mujer y o masculino, femenino o fluctúa entre ellos. Las personas no binarias pueden o no emplear un género gramatical neutro, pueden o no someterse a procedimientos médicos, pueden o no tener o desear una apariencia andrógina y pueden o no utilizar otros términos específicos para describir su identidad de género, como puede ser, entre otros, género queer, variante de género, género neutro, otro, ninguno o fluido. Ninguno. O sea, género, ninguno o fluido. Bien. Como digo, vamos a continuar. Otra cosa interesante del texto, para ya centrarme en la idea que os voy a proyectar y ya me callo, en el texto de la norma, uno de los elementos, lógicamente, objeto fundamental de la polémica que se suscita, ya no es solo el concepto de identidad de género, que a veces indistintamente se habla de identidad sexual, identidad de género, expresión de género, que no definen como tal, no se definen como tal en el texto. Pero digo, más allá incluso del concepto de identidad de género, uno de los elementos profundos de la problemática es la autodeterminación del género. Y mirad, ¿qué significa el derecho a la autodeterminación de género? Pues me voy al último punto, al 3, y se dice, me parece interesante poner esto sobre la mesa, porque dice, la autodeterminación de la identidad sexual, aquí no habla de identidad de género, habla de identidad sexual, es decir, que a nivel de rigor técnico en cuanto al uso de las expresiones, hay que decir que este texto es bastante poco inteligible, pero leo, la autodeterminación de la identidad sexual no podrá ser puesta bajo cuestionamiento de manera que en ningún momento, proceso o trámite se exigirá la aportación de medios probatorios de aquella. En todo momento será considerada e interpretada de acuerdo a la manifestación de voluntad personal. Es decir, nada podrá oponerse a la voluntad personal de expresar, independientemente del aspecto, independientemente de la genitalidad, independientemente de lo que sea, ese derecho absoluto tal y como se presenta, como se define, a la autodeterminación e identificación del género. No estará sujeta a ningún tipo de trámite, procedimiento, sino estará solo en función de la manifestación de voluntad personal. Pues bien, ¿cuáles son, por tanto, los términos del contenido del debate? ¿Cuáles son los puntos de partida del posicionamiento a favor de esa propuesta de Leistrand? Mirar, hay otra cosa estratégicamente muy interesante que este lobby ha sabido trabajar, y ha sido plantear la cuestión como un asunto de derechos humanos. Y ahí es donde está la gran dificultad del cuestionamiento. Se plantea como una cuestión de derechos humanos. El derecho a la identidad de género y a la autodeterminación del género es un derecho humano. Desde la lógica progresista, desde las personas que nos consideramos en la izquierda, entender que un colectivo reivindica que se le reconozcan derechos humanos es como, o sea, de entrada estamos abocados a decir que sí. Porque difícilmente, o sea, nos supone un rechazo plantear que no se sigan profundizando y ampliando en colectivos que se sienten vulnerados esa ampliación, esa consideración de derechos humanos. Pero, como digo, la cuestión se plantea como un asunto de derechos humanos, y sobre este falso supuesto, y digo falso supuesto porque la defensa y protección de las personas trans no precisa subvenir las categorías biológicas de macho y hembra, del sexo biológico, que están empíricamente constatadas. Es decir, no es preciso para poder defender, como todos y todas yo creo defendemos, que
cualquier colectivo que se sienta discriminado, lógicamente se remuevan todos los obstáculos para evitar esa discriminación, pero aquí no hay. Aquí el problema de fondo, lógicamente, no es un problema de negar medidas para superar la discriminación de ese colectivo. De lo que se trata, como veíamos antes, es de una reconsideración, reconceptualización trascendente. Y mirar, este es el texto también, la exposición de motivos. Las exposiciones de motivos son fundamentales porque es donde se pone la filosofía de fondo que traslada, que respira ese texto después articulado. El texto propone un sujeto de derecho, propone la creación de un nuevo sujeto de derecho. Después veremos si la creación de un nuevo sujeto de derecho para un colectivo minoritario puede ser legitimada, es legítima cuando supone la anulación de, como sujeto de derecho del sexo empíricamente demostrado femenino, que es el 50% de la población. Pero como digo, el texto propone un sujeto de derecho trans, plural y abierto, desde una visión no patológica, no binaria, no reduccionista de sus identidades, su corporalidad y el libre desarrollo de su personalidad. Y es muy interesante este párrafo que subrayo al final. Dice, sin que sea admisible discriminar. ¿Qué supone discriminar? Y esto nos puede explicar también cómo se está produciendo el debate en las redes. No aceptar lo que implica respetar la identidad sexual y de género tal y como la formula, tal y como se formula desde esta teoría, desde esta tesis hiperconstructivistas de inspiración queer, es decir, sin que sea admisible discriminar, al no aceptar lo que implica respetar esa identidad en los términos que hemos visto que se dice después en el articulado, dice a aquellas personas cuyo sexo registral fue determinado erróneamente. Es decir, que cuando se nació con unos genitales determinados y el médico dijo que si era un macho o si era una hembra y tus padres fueron y te inscribieron, fue una inscripción registral errónea por no coincidir con su identidad sexual, persona trans, o con la forma en que expresan su género, personas cuya expresión de género es considerada fuera de la norma social. Frente a las personas estadísticamente mayoritarias, no habla frente a hombres y a mujeres, esos términos veréis que no se utilizan en esta normativa, habla de personas estadísticamente mayoritarias en las que sí coincide su sexo registral y su identidad sexual, a los que nos define como personas cis-sexuales. Pues bien, el presupuesto base, por tanto, es ese reconocimiento, ese esencialismo generista en base al término identidad sexual o de género sentida. Identidad sexual o de género que se utiliza como de una manera indiferente, sin realmente saber muy bien, como digo en términos técnicos, jurídicos, es un texto tremendamente mal redactado y, por tanto, no es muy clarificador, porque, como digo, se utilizan los términos de una manera totalmente confusa. En definitiva, se pretende una ruptura del sistema binario de sexo, sobre el que no nos olvidemos, están construidas todas y cada una de las instituciones en las que se auxilia el derecho para organizar y gestionar la convivencia ciudadana. Es decir, que la mayoría de la mitad de la población nace hembra y la otra mitad nace macho, lo cual no quiere decir que haya situaciones, como digo, como la intersexualidad, que son puramente excepcionales y no por ello nada, no respetables, por supuesto, y eso no tiene nada que decir que después las personas quieran expresarse personalmente de una manera totalmente distinta al sexo con el que se ha nacido, pero el problema es que se pretende la ruptura con ese sistema binario, entendiendo que la propia realidad biológica es una realidad no real, sino que es construida, por eso hablo de ese hiperconstructivismo inspirado en esa teoría queer, y se cuestiona toda existencia, que es la autodeterminación, de exigencia o requisito legal contrario a la libre determinación de la identidad de género. Se plantea el ser macho o hembra de la especie como algo convencional, construido y relativo. Se confunden y entremezclan las categorías sexo-género, haciendo desaparecer el sexo como una realidad biológica empíricamente demostrada. En definitiva, las consideraciones, y perdonar, con esto termino, creo que es muy importante resaltar
el carácter científico de las propuestas y de las tesis que la alimentan. Creo que es absolutamente necesario deslindar conceptos y las derivaciones que esos conceptos tienen. El sexo biológico es algo real, demostrable empíricamente, sobre el que se construye la subordinación histórica de las mujeres, que justamente se ejerce esa subordinación a través de la categoría género como constructo, que es la posición sobre la que hemos venido construyendo en el movimiento feminista todo el discurso en el que desde la década de los 70 se viene profundizando en la conquista de la igualdad y la lucha contra la subordinación. El sexo biológico es algo real sobre el que se construye la subordinación histórica y justamente se ejerce a través del género como constructo social esa subordinación. No es lo mismo transexualidad que transgénero. ¿Qué es sexogenérica? Realidad sexogenérica, como tantos otros términos que podríamos enunciar que se enuncian en el texto. La propuesta implica una ruptura que realmente en términos jurídicos es inasumible, no ya, quiero decir, en términos filosóficos y políticos, desde mi posición lo es también, pero desde ahora mismo un simple análisis jurídico sería inasumible porque entre otras cosas pone, contradice principios claves del ordenamiento jurídico. Hay un principio interno que se llama de coherencia normativa. Esto contradice completamente es decir, el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Por poner un ejemplo, si nosotros ahora nos vamos al Convenio de Estambul, del que hemos hablado tanto, y que realmente no es la perfección, pero sí es un paso importante a nivel internacional, pues ese texto define lo que se entiende por género y lo define en la lógica sobre la que se ha ido construyendo todo el discurso en materia de igualdad, como ese constructo social, como esos roles, como esos estereotipos que el movimiento feminista justamente trata de combatir y de eliminar para que cada persona realmente, sea mujer, sea hombre, pueda crecer en libertad, ¿no? Pone, lógicamente, cuestiona el principio de seguridad jurídica completamente. No se puede legislar en base a sentimientos y lo particular no puede ser elevado a la categoría de universal. Por otro lado, es claramente útil, consciente o inconscientemente desde los grupos políticos que han planteado en España esta propuesta. Yo hablo de consciente o inconscientemente, pero lo que en sus resultados, cuando uno va conociendo más de todo esto, hay que decir que es claramente útil a la reconfiguración del patriarcado. El patriarcado, como el sistema capitalista, se retroalimentan y tienen una gran capacidad de adaptación. Es eso de cambiemos todo para no cambiar nada, y está claro que es totalmente acorde con los planteamientos neoliberales, con una exaltación suprema de la libertad individual. El borrado jurídico del sexo trae consecuencias nefastas para las mujeres, pero no solo para las mujeres. Yo entiendo que es para toda la sociedad que aspire a la igualdad como condición imprescindible para garantizar la justicia social y el bienestar colectivo. Y por último, para poner un ejemplo de ese borrado del sexo, mira lo que dice el artículo 14.1f de la propuesta normativa española. Dice, ¿entre qué derechos tendrán estas personas trans? Completa cobertura de las prestaciones relacionadas con sus necesidades, quedando garantizado el acceso a la reproducción asistida de toda, y lo que me importa es esa expresión, de toda persona con capacidad de gestar. Que nosotras, o que yo sepa, las únicas personas con capacidad de gestar hasta el momento histórico somos las nacidas hembras, independiente de su expresión de género e identidad sexual. De ahí lo de el hombre con vulva o la mujer con pene, entre otras definiciones posibles de esa autodeterminación de género. Bueno, gracias, muchísimas gracias, y sé que he cogido muchísimo tiempo, perdonad, pero era un poco complicado tratar de explicarme en ese tiempo. En ese tiempo. Bueno, es verdad que, Paqui, vamos, a mí me parece, para mí es útil lo que me está brindando en tu reflexión,
pero lo que nos interesa ahora es el debate. ¿Ha cogido más tiempo? Pues sí, es verdad. Yo a veces, cuando estaba hablando, estaba diciendo, debí de decir al principio que no se pasara de más de 3/4 de hora, pero a la vez me corregía yo diciendo, ¿y cómo se puede explicar eso en menos tiempo? Así que comprendo que hayas cogido ese tiempo y lo que se trata ahora del que nos queda, pues intentar rentabilizarlo lo más posible. Así que como nos estamos viendo todos y todas, pues simplemente con levantar la mano, pues yo voy dando la palabra y vamos concluyendo. A ver si somos capaces, bueno, pues Geni por ahí aparece y si alguna no me doy cuenta, pues hacedme, Jesús. Hablo ya. Ya puede. Y el que vaya pidiendo yo voy apuntando, por orden de aparición. Ha sido verdaderamente un placer oírte. Muchas gracias. Verdaderamente te felicito porque me ha encantado. Es decir, no sé si no hay ninguna laguna en tu exposición y al revés, se me ha quedado corto la exposición tuya porque ha sido completísima, ¿no? Has tocado todo. Género y sexo, bueno, ya lo has dicho, todos los conceptos que están sin definir y confundidos, y sobre todo, no me voy a extender mucho, pero lo que has dicho al final, esto del neoliberalismo, es verdad, parece ideas neoliberales que solamente se considera pues al individuo, por lo tanto está por encima de cualquier colectivo y demás. Y te voy a preguntar una cosa, ¿era necesaria una ley de este tipo? Porque verdaderamente con los problemas que hay actualmente, que todavía las mujeres no hemos conseguido los plenos derechos y tal, ¿era necesario una cosa de este tipo? A ver, bueno, muchísimas gracias y por tus palabras. Y de verdad que pido muchas disculpas. Yo sé que Soko quería que hablara poco, pero es que he intentado reducir al máximo, pero era muy difícil dar una visión de conjunto mínimamente sustantiva, con sustancia, como para... Pero bueno, a ver, efectivamente, la pregunta que ha hecho es magnífica. Es decir, realmente era necesario, y en este momento era uno de los temas fundamentales que el Ministerio de Igualdad recuperado tenía sobre la mesa. Bueno, evidentemente yo entiendo que no era uno de los temas fundamentales, que en un momento como el que vivimos, al que tenía que haberle metido mano el Ministerio de Igualdad, ¿no? como gran ley prioritaria que quiere sacar adelante. Hay una cosa, es decir, en el año 2007, porque una de las cosas fundamentales que se insiste muchísimo en esos principios desde Yogyakarta es el tema de despatologizar el tema trans. En el año 2007 en España hay una modificación muy importante de la normativa que regula el tema de la inscripción registral, en la que no se va a precisar, como ocurría antes, que para poder cambiar de sexo a una persona en el registro tenía que haber hecho una transición completa. Es decir, haber justamente se intervenido quirúrgicamente para poder que te permitieran ya tener una apariencia completa de mujer, si habías transitado hacia lo femenino o a la inversa, para poder registrarte. En el año 2007 hay una reforma donde lo que se hace es lo siguiente, se dice, se va a poder producir la inscripción registral y se establecen dos condicionantes. Uno, que haya un informe médico o psicológico, y otro, que acredite que lleva 2 años con tratamiento hormonal. Es decir, si hay una transición hacia el sexo femenino, digamos que lo que se adelanta es que antes tú tenías, para que te dieran el cambio, que haber acabado todo el proceso de transición, mientras que con la reforma del 2007, con el hecho de llevar 2 años con ese proceso de transición hormonado, lo cual no quiere, por tanto, no se exige la intervención quirúrgica,
que hay una intervención médica, evidentemente, hay una hormonación, se requiere de un informe médico, se piden que acredites que llevas 2 años en ese proceso, como una manera de manifestar que efectivamente tu voluntad es esa y tú te sientes contrario al sexo biológico y estás en ese proceso de transición. Bueno, podríamos pensar que lo mismo, eso se podría perfeccionar. Podríamos pensar que a lo mejor eso se puede perfeccionar, pero lo que yo creo que no cabe cuestionar es lo siguiente. Hacer algo tan trascendente en el marco de la realidad en la que vivimos, de las sociedades que construimos y que conformamos, que somos especie animal humana, que efectivamente responde a la regla binaria, a la regla general binaria de sexo masculino y femenino. Y sobre eso se construye el armazón de todo el conjunto del ordenamiento jurídico respecto a múltiples elementos. El que tú, si quieres hacer ese cambio, que es totalmente legítimo, el que haya algo que acredite esa realidad, a mí me parece absolutamente imprescindible, porque justamente eso supone, o sea, como no es un elemento añadido, porque tú en tu privacidad, y bueno, no me da tiempo, pero mirar, en el preámbulo de la proposición de ley, cuando se utilizan normas, aparte de esos principios de Yogyakarta, que se habla de derecho internacional y es una barbaridad, eso no conforma a derecho internacional en absoluto, pero se habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se habla de los pactos de derechos humanos, se habla del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y mirar a qué artículo se refiere. Se refiere, por ejemplo, el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales dice que se garantiza el derecho a la vida privada y a la no injerencia de autoridad pública en el ejercicio de la vida privada. Se habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se habla del derecho a la vida privada. Es que en la vida privada, en lo que cada uno quiera definirse en la vida privada, evidentemente tienen todo el derecho del mundo. Pero cuando tú quieres ejercer derechos de la vida colectiva, todos nos sujetamos a reglas. Todos y todas nos sujetamos a reglas. Por tanto, la autodeterminación, ojo, autodeterminación fluida. Hoy puedo sentirme hombre, además la teoría queer, que es el basamento filosófico de todo esto, parte del sexo fluido. La norma lo enuncia. Esta mañana me puedo sentir hombre y mañana me puedo sentir mujer. Y tú tienes que respetar, además se dice expresamente, será discriminatorio todo aquello que condicione a alguna prueba que no sea la voluntad sentida, el controlar que realmente yo no soy un hombre o no soy una mujer. ¿Vale? O sea, permitirme, suena chiste. O sea, suena, o sea, aquí estamos en pequeño grupo, ¿no? No sé. Paqui, no sé. Yo creo que tu postura y tu visión está contestada a lo que decía ella. No hace falta, quizá, no era el momento, quizá. A la pregunta que hacía Jenny, creo que ha quedado claro. A ver, Jesús. Sí, 2 cosas y rápidas. La primera, muchas gracias, Paqui, por fin me he enterado. Porque he leído muchas cosas, yo suelo estar muy atento a todo lo que se produce en el movimiento feminista y hasta hoy ya le he dado un orden a este asunto. Así que gracias. Segunda cuestión. Esta ley es la prueba de que cuando gobernamos hacemos tonterías. A veces nos pasa a la izquierda, ya nos pasó en la República. Hacemos tonterías. Y esta ley es muy tonta. Es decir, esta es una mala ley, que yo espero que no llegue a ser ley nunca. Y ya me voy a la cuestión que a mí me toca por mi profesión. Y es el concepto de identidad. Mirad, no hay identidad, hay identificaciones. Son 2 cosas distintas. Legislar y decir que la identidad es una identidad A o B y ponerlo por ley es una barbaridad jurídica, pero es también una barbaridad psicológica. Porque eso te coarta toda la libertad, primero. Segundo,
efectivamente se trata de esos principios, se trata de un grupo de presión claramente neoliberal, que lo que apunta es a dotar al individuo de poderes que hasta ahora teníamos la comunidad. Aquí la comunidad, lo común, desaparece para darle prioridad a lo individual. Si le damos prioridad a lo individual, entramos en la ley de la selva. Y termino. Cuando esta ley efectivamente cambia los marcos de referencia y hace una nueva configuración simbólica, efectivamente, del sexo y del género, ¿por qué hay que anular el sexo? ¿Qué pasa con el sexo? Lo que pasa con el sexo es que trae problemas. Al ser humano el sexo le trae problemas de siempre, pero depende de cómo la sociedad nos ayude a resolver esos problemas. Estamos en una sociedad democrática o estamos en una tiranía. Esa era mi intervención. Muy bien. Ana Delgado. Bueno, hola. Bueno, yo también le agradezco mucho a Paqui, sobre todo por el enfoque que le ha dado, porque claro, para mí es un enfoque, yo he leído del tema, pero no con el enfoque tan centrado en los aspectos que tú has desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a decir una serie de cosas que para mí son grandes dudas en este tema, ¿no? O sea, porque yo no tengo ninguna respuesta, pero tengo muchas dudas con los planteamientos que se hacen desde lo que tú has dicho que se llama, y yo comparto que se llama el feminismo tradicional, ¿no? Tengo bastantes dudas. Entonces, para empezar, para mí no existe, y creo que no existe firmemente, que no existe una estrategia global diseñada por no sé qué fuerzas se trataría, ¿no? Esto del pensamiento queer, que quien entienda a Judy Butler que levante la mano, por favor, para hablar con ella después un ratito. ¿Tú entiendes, Jesús? Me alegro. Acabas de hablar de sexo de una manera que yo no hubiera hablado nunca, pero bueno. Quiero decir que me parece que hay una visión un poco, bueno, desenfocada de este tema. Yo no creo, yo sinceramente pienso que el tema es que existen una gran diversidad que ya están aquí, o sea, que nos están rodeando de miradas feministas que tendrían que ponerse a hablar. Y parece difícil. De hecho, pues, teníamos que haber tenido una tarde dedicada a esto con dos miradas en el mismo tiempo, ¿no? Que pudieran haber dialogado. Eso hubiera sido, para mi gusto, lo ideal. Pero bueno. Entonces, no estoy de acuerdo en que el binarismo de sexo sea... O sea, a ver, el sexo es una construcción histórica, ya lo dijo Tomás Laquer, que escribió un libro precioso que se llama La construcción del sexo, y que demuestra cómo históricamente la definición del sexo ha ido cambiando y va a seguir cambiando, ¿no? Entonces, no hay dos sexos. Los estadios intersexuales, Fausto Sterling los cifra en el 1%, y apenas hay estudios. Si se siguen haciendo estudios para poder identificar la prevalencia de personas que no son ni XX ni XY, pues probablemente ese 1% seguirá aumentando. Por otro lado, los trans, que tampoco hay estudios, las personas trans son muy pocas, son muchísimas menos del 1%. Entonces yo me pregunto, porque claro, esta ley es una ley para personas trans, y además yo no me he leído los 28 folios bien leídos, porque me los voy a leer, que conste, pero no me ha dado tiempo. Pero esta ley me ha parecido a mí ver, por lo poco que he leído, o porque me he ido a puntos clave, que está pensada para las personas trans y habla de el procedimiento por el cual estas personas se registran como tales. Es decir, que está previsto que una persona trans, una persona a partir de los 16 años, pueda llegar al registro civil y decir, mire usted, que resulta que el ginecólogo, la matrona, dijo que yo era XX, pero es que yo, resulta que, a ver, ¿quién le dice a Kim Pérez que no es una mujer? También pido que se levante la mano, que alguien vaya
a Kim Pérez y le diga, mira, tú no eres una mujer, porque resulta que encima ni te has operado, porque ella lo ha dicho, yo lo he escuchado varias veces, ¿no? Ella no se ha operado, es decir, ella tiene su pene. ¿Alguien se atreve a decirle a Kim Pérez que no es una mujer? Pregunto, ¿no? No sé, bueno, habría muchas más cosas que podría decir, pero como mínimo me cabe todo esto, ¿no? Esta es una ley hecha para las cifras de transexualidad están en el 0,26% de personas en este país. ¿Cómo puede ese porcentaje de personas, que no llega a 3.000 personas, borrar a las mujeres, que somos 23 millones? Es que no lo entiendo. O sea, ¿cuál es la amenaza de que existan esas personas que además se les va a obligar a un registro porque ellas van a decir que se sienten mujeres? Por supuesto, las mujeres no son 3.000, porque ahí están también los hombres. ¿Qué hacemos con los hombres trans, que ni siquiera están en el debate? O sea, para mí todo es bastante difícil de hablar tajantemente de esto, ¿no? Creo que no se puede. Bueno, no sé si... Vale. ¿Quieres decir alguna cosa, Paqui? ¿O lo hacemos para el final? ¿Os parece que digamos, os parece que formulemos las preguntas? Yo me he apuntado también, el que quiera, pues o la que quiera, que me lo diga, y lo apunto, y después hacemos, si os parece, entre todos, un poco cuál es la opinión que nos va clarificando este debate, o las ideas que por lo menos nos están aportando este debate. Maribel, cuando tú quieras. La voz. Ahora. Bueno, voy a intentar ser muy breve. En principio, y como han dicho quienes me han precedido, felicitar a Paqui porque efectivamente muchos y muchas de nosotros se acaba de enterar de conceptos que, bueno, con los documentos que hemos leído y tal, ya teníamos una idea, pero a través de ti, Paqui, nos ha quedado muy claro. La línea que tú presentas, quiero pensar, por lo que he leído y he visto a través de internet, es la que están llevando los colectivos feministas y el feminismo en su convocatoria a estar unidos, lo cual me parece muy bien. Y esta línea no solo la presentamos nosotras, sexo binario, sino que la defienden colectivos de lesbianas, y yo no sé de trans, pero de lesbianas sé que defienden esta unidad de este feminismo en los términos en que tú también nos lo has explicado. Yo me empecé a leer el borrador de la ley o la ley que ha presentado Podemos, o la ministra de Podemos, y en principio me iba pareciendo muy bien, porque independientemente del tanto por ciento que sea este colectivo, es un tanto por ciento al que la sociedad tiene que mirar y preservarlo y darle, digamos, unos rudimentos de inclusión social y de respeto y, no sé, y jurídico, en fin, de todo lo que como seres humanos necesitamos en sociedad. El tema es que cuando se llega al artículo 3, ¿no?, cuando empiezan las definiciones, es cuando, a mi parecer, ahí desbarra todo. Yo, por ejemplo, no me entero qué es el sexo, ese que se queda ahí, ese tercer sexo, ¿no? No sé, digo, yo no conozco a nadie de ese tercer sexo, o a lo mejor es que todavía no se ha producido ese tercer sexo, no lo sé. En fin, ahí ya veo una serie de conceptos raros, en principio, y ojo, yo en la lectura de los documentos siempre tengo mucho cuidado de no caer en el rechazo, digamos, sectario, y nada más tengo que pensar en la lucha que hemos llevado las mujeres cuando salíamos a la calle y teníamos en contra a medio mundo. O sea que en ese sentido yo he abordado la información de manera muy comprensiva y desde ese respeto que nos debemos a todos. Pero efectivamente cuando llegan las definiciones, cuando llegan los temas jurídicos, bueno, no sé si habéis caído en cómo dice que hay que darle una cuota laboral para estos trans, que bueno, me ha recordado cuando solicitábamos la cuota de representación femenina en los diversos trabajos, pero
No lo sé, yo digo, pero si efectivamente son un tanto por ciento muy... En fin, quiero decir que ahí se me ha hecho otra vez todo un borrado de conocimiento y de interpretación correcta que no llego, que no alcanzo. Y me parece todo muy confuso, muy en la línea de lo que has dicho, Paqui, de ese lobby trans. Y ojo, no olvidemos que el movimiento LGTBI le dio su apoyo total a Podemos en las elecciones donde ellos dieron el salto al Parlamento, y tienen que responder a ese, me imagino que por presiones del propio LGTBI, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo, que más bien no son preguntas, Paqui, es una reflexión que me hago. Nada más. Yo me había pedido la palabra y bueno, ¿qué quieres que te diga, Ana Delgado? Cuando nos planteamos de qué manera podíamos llevar el debate lo más amplio posible, pues pensamos, quizás con una mesa redonda, pues si colocamos todo el espectro ideológico, a ver cómo nos podemos aclarar. Y claro, el tiempo que nosotros normalmente tenemos en estas intervenciones viene a ser 2 horas como mucho, y veíamos que una mesa podía significar por 3/4 de hora más 3/4 de hora para explicar posiciones, o simplemente 10 minutos que la gente hablara, y no sé si nos íbamos a enterar muy bien en un tema tan complejo como este. Y entonces decidimos por eso hacerlo como en parte. Lo cual no significa que no se vaya a tratar, o sea, que se le va a dar voz siempre y cuando encontremos, porque 3 personas no han dicho que no, por último una persona no ha dicho que sí, pero ha habido 2 mujeres y 2 hombres a los que hemos acudido para que nos expliquen lo mismo que ha hecho Paqui, en una posición porque intentaran también ver la otra postura. Si tú conoces, Ana, a alguien que puede estar en ese sentido, pues nos parece estupendo que lo haga. Pero explicarte un poco por qué se ha hecho así. Como decía pero vamos, que es un poco la explicación de por qué ha sido. Con respecto a lo que a mí sí me preocupa de una manera clara. Yo no voy a negar a Kim Pérez, que recuerdo en la facultad cuando estudiábamos, yo no voy a negar lo que ha sido su militancia, su manera de vivir como mujer, etcétera, etcétera. Yo eso ni estoy ni se le espera. Yo no voy a dudar de eso jamás de los jamases. Ahora, lo que sí ya en una ley a donde de pronto ya no hay sexo y sí hay género, cuando yo como feminista y como profesora he trabajado por la coeducación toda mi vida, desde los años 80 vino Marina Subirá aquí, para hablarnos de la coeducación. Y desde ese momento hemos estado trabajando, y la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, y después a nivel nacional, etcétera, hemos estado trabajando en ese sentido. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para deconstruir un constructo tremendamente discriminatorio, que es el género. Era un hábil, o sea, yo el género lo utilicé a nivel, aquel artículo de Scott que nos hablaba de como un elemento, una herramienta analítica, me parecía perfecto. Ahora, que ahora resulte que lo bueno es el género y lo malo es el sexo no discrimina, lo que discrimina, según mi teoría, según lo que siempre he enseñado, que por supuesto puede ser un error total, pero según yo lo he sentido, yo creo que lo que nos ha discriminado a las mujeres durante muchísimo tiempo y a los seres humanos, en el sentido de que puede haber trans, género, bueno, por raza, por no sé qué, por no sé cuánto, pues bueno, por sexo, hemos sido discriminadas en la mitad de la humanidad. Y en la conferencia de Pekín, una de las cosas que se planteaba de una manera clarísima es que la educación era una herramienta básica y que teníamos que cambiar esa forma de educar para que niños y niñas no se educaran en el estereotipo. Y mire usted por dónde, ahora voy a Comisiones Obreras, veo sus materiales coeducativos y, vamos, es que no salía de mi asombro. Porque resulta que ahora el hecho de que un niño, tú como enseñante, detestes que ese niño quiere transitar a niño o esa niña quiere transitar a niño, lo que te va a dar la luz va a ser los estereotipos de género. Claro, si a esa niña le gusta el fútbol, pues, chico, ¿pero qué estás diciendo? Desde infantil, materiales desde infantil. Bueno, a mí no es que se me saltan las alarmas, es que de pronto un cortocircuito. Digo, ¿pero qué estamos diciendo? Son estupideces, pero estupideces de un calado impresionante. ¿Y de qué viene eso? Pues viene de todo este mare magnum que hay, que yo creo que hay que reposarlo muy mucho.
porque yo no voy a negar para nada y en ningún momento, es más, voy a apoyar que nadie sea discriminado, nadie. Pero desde luego lo que tampoco voy a consentir es que de pronto el sujeto sea el género. El sujeto de lo que sea el género. Eso no lo puedo consentir porque es un error de base. Por supuesto que después la persona que venga a hablarnos, en el sentido que sea, y nos dé una argumentación, y yo, naturalmente, si ¿quién va a estar? El movimiento feminista nunca ha estado en contra de la discriminación de nada. Y después, pues, bueno, eso de que el feminismo es transfóbico, que no sé, ¿qué estamos diciendo? Pero si nosotros hemos apoyado en un momento desde siempre, homosexuales, el LGTBI, lo que sea, siempre hemos estado ahí, con nuestros errores, con nuestros aciertos. Y desde luego en la escuela, que es lo que a mí me interesa, en los institutos, lo que aquí se ha planteado de que en realidad el género no discrimina y el sexo sí discrimina, no, hombre, perdona, el sexo no discrimina. Lo que está discriminando es los roles que se han establecido y los estereotipos que se han establecido y que no han hecho a las mujeres ser ciudadanos de segunda, cuando no siquiera ciudadanos. Así que yo, por eso me he saltado la alarma que os decía al principio, porque de pronto he visto que todo lo que ha sido mi vida profesional, pues de un plumazo, pues prácticamente. Y además me lo van a decir, me lo van a meter con el término eso de derechos humanos. Recuerdo que en Pekín decíamos, las mujeres somos, los derechos humanos son también femeninos, somos humanas, somos personas humanas y por tanto se supone que tenemos derechos humanos. Eso no se lo vamos a negar a nadie, ni trans, ni tron, ni nada. Y que ahora yo soy cis, ¿desde cuándo yo soy cis? Eso qué historia. Y ese neolenguaje, metalenguaje, hombre, que yo sé que es verdad que el lenguaje es fundamental porque designa el pensamiento. Y hay que tener muchísimo cuidado. De pronto es despectivo ter. Hombre, que yo soy ter. ¿De qué soy yo ter? No. Pero bueno, ¿qué historia es esta? Entonces hay cosas, perdonad, yo soy así. De pronto me meto en el discurso, pero no quiero que de fondo creáis que hay una oposición o que hay una sensación de invalidar al otro, no. Yo expreso lo que para mí ha significado leer estas cosas y de pronto decir, pues, 30 y tantos años de docencia luchando por una cosa que yo he creído y la sigo creyendo y que pienso que es la, vamos a ver, como la herramienta, la palanca para cambiar el mundo y transformar a las personas, y de pronto pues me quedo con que no, que el género es lo que ahora importa, cuando yo he ido a por los no géneros, para invalidar los géneros, porque son discriminatorios. Soco, que me parece que, yo solo voy a decir una cosa, creo que hay muchísima violencia en este debate y en otros debates ahora mismo dentro del feminismo y creo que esa violencia se ejerce por todas las partes, o sea que nadie puede, no como aquello de quien esté libre de pecado que tire la piedra, hay muchísima violencia dentro del feminismo y ahora ya cada una que piense lo que quiera. Y también insisto en que esto es una ley trans, insisto en eso, porque a nadie nos están diciendo que quitemos otros conceptos, que están diciendo que las personas trans que digan lo que son, que digan lo que quieren ser. No, qué más quisiera yo que fuera así. No lo veo así, pero luego, sin agritud, Ana, creo que ¿por qué no se pone? Vamos, es que si lees cosas, yo veo que en la ley hay una serie de elementos muy, muy curiosos para debatirlos, para verlos. Ana Molino, quería hablar, ¿no? Yo te lo pedí también. ¿Me tienes apuntado o no? Sí. Lo pidió Julia antes. Sí. Ay, pues Julia, no te tengo apuntado, no te he visto. Julia y después Ana. O Ana y después Julia, vamos, tampoco. Julia, si fuiste Me tú. da igual. Venga, da igual, Julia. Bueno, pues yo en primer lugar, pues quiero también felicitar a Paqui, felicitarla y agradecerle. Y bueno, me ha resultado pues muy esclarecedor y me ha aclarado conceptos que tenía ahí un poco regular. En segundo lugar, pues quiero decir que mi desembarco en estos temas pues tiene fundamentalmente dos aspectos. Por una parte, el desconcierto, como decía Soco.
bueno, ¿qué pasa aquí? Que yo no me he enterado y qué es lo que está pasando. Y bueno, conforme te metes más en el tema, pues veo que el tema pues, es bastante complejo, bastante delicado y bastante grave. Y por otra parte, mi desembarco en el tema ha sido doloroso. Y lo quiero decir aquí. Doloroso porque creo que hay bastante acritud en general en el debate. Creo que aunque haya unos lobbies detrás de un tema, que no lo dudo, no lo sabía, pero no lo dudo, pero además de eso creo que hay pues, posturas diferentes dentro del feminismo, o sea, dentro de mujeres honestas y feministas. Creo que hay distintas posturas. Y creo que se están discutiendo con bastante acritud en general. Pues, por ejemplo, decir, pues, una feminista, digamos, de la línea clásica, que las mujeres trans son tíos porque sois tíos, dicho literalmente, que no es verdad. No sé, bueno. No, que estoy de acuerdo contigo. Y eso es una mala manera de iniciar ningún debate. Es una mala manera. Entonces, eso a mi corazoncito feminista le ha producido pena, dolor. Y yo pues me gustaría, pediría, en la medida de lo posible, que haya un debate fraternal, un debate, aunque sea un tema muy complicado, que lo es, pero que haya un debate tranquilo, un debate constructivo. Es una cosa que desearía con toda mi alma. Y por otra parte, pues quiero decir que aunque teóricamente tenga las cosas pues más o menos, y básicamente pues estoy de acuerdo con lo que ha planteado Paqui, pero tengo mis dudas. Y creo que en algunas cuestiones hay un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses que en algunos casos, por lo menos para mí, me es difícil resolver de una manera justa para ambas partes. Y pongo un ejemplo. Las competiciones deportivas, en las que las mujeres trans pues tienen mejores condiciones y pues tienen más músculos, tienen una serie de mejores condiciones. Entonces están en ventaja, por lo tanto el resto de las mujeres están en desventaja. Esto es una cosa que también desde el feminismo tradicional se da como un argumento pues, en contra de esta ley. Entonces me pregunto, una mujer trans que su carnet de identidad pone que es una mujer y que ha pasado a llamarse Antonia en vez de Antonio y que es reconocido legalmente, ¿qué con ella? ¿Cómo? Y que es deportista. ¿Qué pasa? Que sí, que está en mejores condiciones, es un problema para las demás, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos esto? Porque yo soy pequeña, estoy en desventaja con las que son mujeres, que son más altas que yo, para jugar al baloncesto. Pues estoy en desventaja. Entonces, no quiero decir sencillamente que esto pues, es una de las dudas que conservo. Y que no sé muy bien cómo se le podría dar solución. Ana. Bueno, yo te doy las gracias, Paqui, porque realmente me ha aclarado los puntos de la ley que yo tenía confusos. Cuando lo he leído, pues yo no soy jurista y la verdad que muchas cosas no llegaban. Lo que pasa que otras sí me han generado dudas, aparte de que, bueno, los artículos también que hemos leído son muy buenos. Y con lo tuyo y los artículos creo que tengo una idea un poco más clara. Yo recuerdo que les dije a todas las del Ateneo que había escrito un correo diciendo que no estaba de acuerdo con la ley. O sea, que hubo un momento en que en el Congreso se recibieron correos
y escribí, puse el razonamiento de Sokol, le dije, yo he sido maestra toda mi vida, era coordinadora del plan de igualdad, yo siempre sacaba el género como el enemigo y ahora resulta que era el protagonista, ¿no? Entonces a mí se me cayeron los 35 años de docencia y de trabajo, ¿no? Y entonces, pero una cosa que sí me dolió y realmente no la entiendo, a ver si me lo explicas, Paqui. Lo de los niños, los profesores ahora son policías que si ven, según la Organización Mundial de la Salud, si hay una resistencia a las niñas a vestir con formas vestidos, o los chicos rechazo a los juguetes o juegos típicamente masculinos y violentos, que ya el profesor como policía tiene que encauzarlo. Los padres pueden negarse, que da igual, porque decía, si se niega a los dos, pues no, o si se niega uno, prevalece el que no se niega, y si se niegan los dos, el tutor. Y luego yo el paso ese tan rápido que era al tratamiento hormonal, yo decía, vamos a ver, cuando son mayores se les ha permitido que se autodefina y se han apuntado en el registro sin ninguna invasión médica. Y ahora los niños, de pronto, a tratarlos, supertratarlos con hormonas. A mí eso me cruzó los cables ya del todo. ¿Cómo te lo explicas, Paqui? Porque por lo visto en el Canadá y en el Reino Unido hay un 4.500%. ¿Eso va contra los derechos de la infancia? ¿Sí o no? ¿Alguien quiere ¿Puede intervenir? No sé, ¿alguien quiere, de la gente que no ha hablado, alguien quiere plantear algo para, porque ya tenemos que ir viendo la hora? Bueno, se me han venido montones de cosas a la cabeza y no sé si voy a ser capaz de articularlos todos para dar respuesta. Pero voy a empezar por una. Una de las premisas fundamentales que en el terreno jurídico analizamos es la siguiente. La igualdad no es tratar a todo por igual, sino tratar lo igual como igual y lo desigual como desigual. Esa es una premisa fundamental que yo creo que es muy importante tener presente. Y digo por qué. A ver, quiero que quede clarísima la siguiente historia, el siguiente planteamiento. Que yo conozca, no hay ninguna feminista que esté en contra de legislar a favor de todos los colectivos que tengan problemas de discriminación, que sean sujetos de discriminación. Ni al colectivo trans, ni por razones de raza. Es decir, justamente las personas transexuales han sido apoyadas históricamente por el movimiento feminista y han crecido y han tenido la capacidad y la fuerza que también le ha dado en su mano a mano el movimiento feminista. ¿Cuál es el problema que nos planteamos aquí? Yo, Ana Delgado, permíteme que, por supuesto, desde el máximo respeto y esto daría para mucho más tiempo que el que podemos tener ahora, pero no comparto varias de las cosas que tú has comentado. Una, el sexo. A ver, uno de los grandes problemas que tiene esta ley y el discurso que está subyacente, que es la teoría queer, es como había una autora, Patricia Merino, que decía una cosa que me parecía muy interesante. Decía, esto es como el arte contemporáneo, que a veces para entenderlo tienes que hacer una licenciatura en filosofía o en psicología y justamente porque no lo entiendas en un momento determinado, mejor decir que te gusta. La teoría queer es un discurso difícilmente tragable, pero que en un momento determinado ha funcionado y está siendo muy útil. Y está siendo muy útil hasta el punto de que veamos cómo está tomando cuerpo legal. Pero una de las grandes características que tiene esta teoría es emborronar, es ser confusa. Llega a un nivel de abstracción
que difícilmente se sabe de qué está hablando. Si uno lee esta ley, y Ana, en eso discrepo completamente, esto no es una ley trans, simplemente. El derecho funciona con un principio que es el de coherencia normativa. Una ley trans que defienda los derechos de la población transexual, por muy minoritaria que sea, es totalmente, yo creo que es algo, yo lo decía, la normativa del 2007 puede mejorarse, mejórese. Lo que plantea la ley trans es una reconceptualización. Entra en contradicción claramente en el momento en el que la dicotomía empírica de macho y hembra que existe y que es mayoritaria, el propio texto habla de ese grupo de personas mayoritario que coincide su sexo biológico con su realidad, con el género. El problema de la ley es que no hay por dónde meterle mano porque técnicamente es absolutamente inexacta. Una de las exigencias mínimas que a nivel jurídico se pide una ley es claridad conceptual y no la tiene. Porque rechaza la lógica del sexo biológico, pero sin embargo después lo tiene que utilizar. ¿Y por qué lo tiene que utilizar? Porque eso es una realidad constatable y empírica. Eso es empírico. Tú has hablado que el sexo es una construcción histórica. Eso es el género. Y es importante. Bueno, Ana, eso es lo que pienso yo. El sexo es una realidad biológica. Y King será mujer, pero mujer transexual. No es una mujer en sentido biológico. ¿Eso significa que a King lo queremos menos? ¿Eso significa discriminar a King? No. Es tratarlo igual y lo desigual como desigual. El problema es querer acondicionar la realidad a elementos sectoriales. Esa premisa que yo digo, modificar cuestiones estructurales a partir de leyes sectoriales. Tú no puedes, en un ordenamiento jurídico en el que partimos de la realidad biológica del sexo, científica. Esto no quiere decir que cuando yo digo científica la ciencia sea neutra, no tenga intereses detrás, por supuesto que los tiene, pero hasta donde a mí me alcanza el conocimiento que tengo de la realidad biológica, yo tengo una realidad biológica. Como en la mayoría de la población, y efectivamente hay una minoría que discrepa de eso. ¿Eso quiere decir que lo vamos a tratar peor? No, pero el hecho de que King no sea mujer biológica, o sea, para amparar a King, no tengo por qué yo negar que mi realidad de mujer es distinta a la de King. Porque no es la misma. Porque no es la misma. Nosotros vivimos en una sociedad que históricamente, por el hecho de nacer hembra, nos ha discriminado, nos ha subordinado mitad de la población. Y ha sido a través del instrumento del género, es decir, de construir papeles y roles que nos han limitado las capacidades, las posibilidades, los tiempos, los espacios y el poder, como se ha consolidado. Y hemos construido, con mucho esfuerzo desde el movimiento feminista, toda una estructura de pensamiento que ha llegado a la norma y sobre la que se construyen todas las tesis de igualdad que en este momento existen a nivel internacional y a nivel nacional. Defender el colectivo trans, por supuesto, pero a base de crear conceptos que rompen la conceptualización general sobre la que se construye el resto del mundo. Ese es el planteamiento, Ana. El planteamiento no es que yo no defienda a King. El planteamiento no es que yo no considere que King tiene que tener los mismos derechos que yo tengo, pero no es una mujer como yo, es una mujer trans. Y es así. ¿Por qué si resulta que solo es una ley trans que no nos afecta al resto, se puede hablar de persona gestante? ¿Por qué si es una ley que no nos afecta al resto se plantea que el Código Civil tiene que desaparecer el término madre y padre y se tiene que hablar de persona gestante, de progenitor? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que ignorar que el 50% de la población nos sentimos y nos autoidentificamos y la normativa así nos lo reconoce como mujeres y tenemos que pasar a ser, para defender a esa minoría que no se identifica con ese aparato conceptual,
¿Por qué? Ese es el problema del borrado, ese es el problema de fondo. El problema de fondo no es que nosotros estemos en contra de la población trans, de reconocer sus derechos. Una mujer trans y un hombre trans tienen que tener los mismos derechos que yo. Pero hasta que la ciencia no profundice mucho más, esa mujer trans, biológicamente, no podrá ser una mujer no va a tener capacidad de algo que nos define como mujeres y es la capacidad de procrear. Mirad, hay algo que me parece súper interesante, perdonad, pero es que creo que viene muy al hilo de lo que estamos diciendo, porque esto no es tan inocente y no se trata en absoluto, Julia, de inventarnos, o cuando tú, Ana, dices que no crees que haya detrás, que esto es algo inocente, que esto es para proteger. A ver, en términos jurídicos existen las alternativas. Efectivamente, hay que crear un sujeto jurídico, creémoslo, el sujeto jurídico trans, vamos a crearlo. Reconozcámosle los mismos derechos que tenemos el resto de sujetos jurídicos, mujeres y hombres. Reconozcámoslo, los mismos derechos, ninguno menos. Pero lo que no puedes crear es una categoría jurídica que afecta a una población minoritaria destruyendo el resto de categorías jurídicas. Porque sí se destruye, ¿cómo que no? ¿Por qué se habla entonces no de mujer gestante, sino que se dice persona gestante? ¿Por qué? Pues porque hay hombres trans que podrán gestar. Que mira, que nos parezca disparatado o no, eso sería otro debate, pero es que también hay hombres trans. Pero entonces no será... A lo mejor alguno se queda embarazado. Sí, ¿o no? Sí, se están quedando ya embarazados. Por eso utiliza esa nomenclatura. Y entonces destruimos la nomenclatura general que afecta a la mayoría de la población. Pero ¿por qué general si es una ley que no habla de ti ni de mí? ¿Cómo que no? Sí, a mí ya no me van a llamar mujer gestante. Sí, Ana. Es una ley que no habla de nosotras, perdona. No, habla totalmente de... Ana, a partir de ahora lo que se pide en esa ley es que el resto del ordenamiento jurídico hable de persona gestante, no de mujer. No hable de mujer, hable de persona gestante. Perdona, pero además que está previsto en las disposiciones adicionales para... ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Y con esto termino. Mirad, el lenguaje, justamente, como es tan importante el lenguaje, pues lo que digo, creemos categorías nuevas de lenguaje, creemos sujetos jurídicos nuevos para respetar a esa minoría, por supuesto. Es decir, ahora lo que no podemos es neutralizar o negar categorías científicas por defender a una minoría. A la minoría se la defiende desde el reconocimiento de su situación personal. Y entonces ese hombre trans será un hombre trans, pero no será un hombre trans. Y a él se le puede definir como un hombre que si quiere gestar o no, eso será objeto de otro debate, porque se ha quedado con los genitales femeninos y por tanto gesta. Pero eso no puede neutralizar y pasar todas a ser personas gestantes, porque detrás de esto existe, bueno, es que serían muchas más cosas. Mira, solo una cosa, perdona, una cosa. Cuando se dice, es que tenemos que hablar desde el movimiento feminista y desde las distintas posiciones del movimiento feminista y llegar y tratar, mirar, y lo siento, pero con esto yo no quiero crear acritud. Yo estoy abierta a todos los debates, faltaría más a todos. Estoy dispuesta a, si dependiera de mí, que no depende, a inventarnos sujetos jurídicos, categorías jurídicas nuevas, que no es lo que hace esta ley. Estoy dispuesta a decir, a muchas cosas. Yo creo que el movimiento feminista está en esto. El problema está en que quien defienden esta postura, como decía Soco, como decía Ana María, quienes defienden esta postura están en una posición totalmente radical a lo que defiende el movimiento feminista y sobre lo que ha construido todo el armazón potente de lucha para avanzar en la igualdad y superación de la subordinación. Nosotros queremos destruir el género que nos hace limitar absolutamente las capacidades que como mujeres y hombres podemos tener potencialmente. Y desde aquí se identifica el género como algo esencial. Yo lo que puedo deciros es que no da tiempo a todo esto. Es imposible conciliar esos dos discursos porque son totalmente antagonistas. Eso no quiere decir
eso no quiere decir en absoluto que no podamos estar juntos en otra cosa. Pero lo que no se puede entender, o sea, el feminismo se ha construido sobre una serie de premisas, se ha construido todo un armazón teórico, conceptual, práctico, sobre una serie de premisas que, ojo, si viéramos que son inútiles, pues tendríamos que pensar, oye, pues no hemos equivocado, Soco, no hemos equivocado. Pero la inmensa mayoría de las feministas seguimos pensando que no nos hemos equivocado. Luego, por tanto, si hay una minoría que lo es en términos teóricos, que piensa que realmente es otra la visión del mundo, pues en ese apartado tendrá que pensar que no, porque dentro del feminismo por supuesto que hay muchos discursos, pero hay elementos que nos aglutinan como elementos que conforman nuestra identidad como feministas. Y por último, vamos a ver, detrás de todo esto, detrás de desdibujar la idea de que la maternidad está exclusivamente en manos de una mujer biológica, está el cosificar los vientres de las mujeres, el cosificar los cuerpos de las mujeres biológicas. Y yo... Mira, Paqui, yo creo que no es momento de mezclar temas, porque entonces sí que vamos a... Que detrás de eso, para mí, está todo esto, entre otras cosas. Bueno, Paqui, yo creo que por la hora, porque no podemos en una sola jornada clarificar todo, yo creo que ha sido, a mi modo de ver, yo antes no te lo he dicho, pero la manera que ha estructurado bueno, el pensamiento y lo que es el debate, pues lo ha hecho muy bien. Y es verdad, decía Jesús que bueno, le ha dado una posibilidad, y Ana también lo hablaba, para iniciar y ordenar, ¿no?, el pensamiento. Y ya eso es uno de los objetivos que teníamos en este debate, aclararnos un pelín, no aclararnos del todo, porque es imposible. Yo creo que no podemos pretender eso, es una ilusión. En cualquier caso, sí que me parece que hemos avanzado algo. Y es verdad, hay detrás experiencia, vivencia, trabajo, tal. Hay sensación de dolor, o sea, que no puede ser esto frío, esto es caliente. Esto es un debate que hay que procurar ser respetuosos y ser respetuosas, pero y hay que ver la posición del otro, y a mí me parecería genial, ya te digo, Ana, si tú tienes en la cabeza a alguien que crees que puede, pues por ejemplo, que nos explique por qué tú mismo lo has planteado un poco, que el sexo es construido, pues bueno, yo me gustaría una argumentación al respecto, me parecería estupendo, porque a lo mejor yo no estoy en esa onda, pero si me dan razones y pues bueno, pues... Perdona, Soco, hay una cosita muy pequeña, que es que lo tenía que apuntar y se me ha olvidado. Me gustaría que Ana, dado que es la que ha presentado, digamos, y con todo el respeto, Ana, por Dios, perfecto, que piensas distinta, vamos. Pero me gustaría que me diferenciaras entre sexo y género, por favor. A ver, Paqui, yo en mis clases, que también he dado clases 30 años de este tema, he hecho exactamente la misma definición que haces tú. Exactamente la misma. Pero, ¿qué pasa? Que también me he dedicado a la salud pública y he leído mucho de historia de la salud, de historia, y entonces por eso digo que el sexo es una construcción. Prueba de ello, hablando del deporte, es que no me quiero tampoco extender, pero os recomiendo el libro de Laquer, que se llama La construcción del sexo, cómo según la ciencia va cambiando, se cambia, pues, evolucionamos, por supuesto, biológicamente y la ciencia, precisamente la característica de la ciencia es refutarse a sí misma. Entonces, un ejemplo paradigmático de esto es que ahora mismo el sexo se define por las hormonas sexuales, estrógeno y testosterona. Y cuando ha habido mujeres biológicamente sexo femenino, de las que habitualmente identificamos porque tienen genitales externos e internos de mujer, han competido y han marcado determinadas marcas, no sé qué, se les ha hecho una analítica y han dicho, no, tú no puedes ganar esta prueba porque tienes mayor nivel de estrógeno, luego no eres una mujer. O sea, ahora mismo la definición de sexo está
en los niveles hormonales. ¿En dónde va a estar dentro de 5 años? Pues sinceramente, o de 20 o de 15, sinceramente, Paqui, no lo sabemos. Ana, pero me gustaría que me la ciencia diferenciaras... cambia y todo cambia y la definición de sexo está cambiando. Bueno, ya está, lo dejamos aquí. Pero Bueno. no comparto tampoco esa visión desde la perspectiva de la salud, porque tampoco es así. O sea, el sexo femenino, en este momento las hormonas son totales, pero perdona, yo no he dicho si comparto tu visión legal, porque soy una pardilla. Yo te hablo desde lo que conozco. Yo te lo digo porque es así, que eso sí lo conozco, ¿sabes? Entonces, yo en mis clases siempre he dicho que el sexo es lo biológico y el género es lo construido socialmente. Eso es lo que el feminismo hemos dicho toda la vida de Dios. Exactamente, a mí me parece que la definición trans en virtud del género, pues yo no la entiendo, porque yo digo, pero vamos a ver, si nos queremos cargar el género humano, hay personas humanas que se identifican por el género, si es con lo que queremos terminar, ¿vale? Yo tampoco estoy a favor del matrimonio, pero resulta que los homosexuales reivindican casarse. Hija mía, ¿qué le vamos a hacer? Y yo no tengo identidad española, pero tengo que respetar que haya gente que se sienta española. Por lo tanto, el hecho de que yo no comparta una identidad de género, porque justo es lo que queremos, digamos, que desaparezca, ¿no? Que no exista el género como construcción, no significa que haya personas que lo busquen, igual que buscan pues otras identidades que yo no comparto, pero que no puedo tampoco negar. Ana, solo pedirte disculpas, no pretendía cuestionar. No pretendía cuestionar, yo no soy sanitaria, por supuesto, no, me he expresado mal. A lo que me refiero es que esos niveles de testosterona son algo biológico, es decir, que seguimos con la diferenciación entre lo cultural y lo biológico, lo cual no quiere decir que después tengan interferencias. Es lo que pretendía decir, no más. Bueno, pues yo creo que un aclarado término y muchas una gracias, discusión que yo pienso que puede ser interesante. Y Ana, de verdad te lo digo, estamos teniendo mucha dificultad para conseguir a alguien. Afortunadamente parece ser que este chico al final va a hacerlo, pero que no hay ningún problema, porque si tú tienes otra persona en la cabeza, pues esto da para más de un rato. Esto no acabamos de empezar, ¿eh? Que nos estemos aclarando algo, pues ya es bastante, y yo creo que por ahora tenemos que tener paciencia y que acalorarnos en el discurso, pues sí, porque si tú, como en las clases, Ana, pues has trabajado con esos términos, yo en mi clase trabajo con esos términos, etcétera, etcétera, pues ahora es un cambio radical lo que te produce pues una especie de vértigo y no entender muchas cosas y muchas alarmas. Eso es lo que manifestamos aquí, pero bueno, si alguien quiere decir algo más... Yo agradecer, si no, Soco, que soy muy pasional y me meto en el debate y no he dicho, de verdad que gracias por escucharme y gracias por los comentarios que he visto por ahí. Muchas gracias. Yo quería decir... Gracias a ti, Paqui, por esta exposición que has hecho. Y yo también quería felicitar a Soco por habernos congregado, sí, por haber sido el artífice de esta reunión de Ateneas y Ateneos. Contaremos a los que tenemos aquí como Tato y nuestro presidente. Y bueno, yo considero un éxito muy grande el haber podido reunir en un momento determinado a 16 personas aquí, que bueno, ha habido conferencias y actos que han reunido menos. Entonces, enhorabuena a todas, todos y a seguir. Y bienvenida al Ateneo, Paqui. Muchas gracias. Y también a María Abril. Venga, un abrazo. Venga, pues nada, lo dejamos entonces y ya recibiréis la información de cuándo vamos a tener el segundo acto de esta larga charla, que espero que fructifique pronto. Y si no es pronto, pues será largo. Así que ya. Muy bien, hasta luego. Hasta otro día. Adiós, adiós. Gracias, Paqui.